Hola, bueno, hoy vamos a continuar hablando de el Poder Judicial, como habíamos comentado en las clases pasadas, un poquito, digamos, de cómo se insertaba, digamos, el Poder Judicial en el Estado Democrático Constitucional, hablamos de la función jurisdiccional, hablamos de la función que tiene el Poder Judicial del control de constitucionalidad, de la independencia, digamos, de las garantías de independencia que tiene el Poder Judicial para poder llevar adelante su tarea, digamos, de una manera más eficiente, sin, digamos, la interferencia, digamos, de otros poderes, digamos, tanto en otros poderes estatales como también dentro, digamos, de la misma estructura del Poder Judicial, cada interferencia de otros tribunales, así como también, digamos, que tratar de preservar de la interferencia que podría llegar a tener por parte, digamos, o desde la sociedad civil. Bueno, el punto que sigue en el programa es el relativo a la organización y a la estructura, digamos, que tiene el Poder Judicial en nuestro país. Ahí tenemos que, de alguna manera, ir a chequear un poco cómo está organizada, digamos, nuestra Constitución Nacional. Nosotros tenemos presente que hay una parte, digamos, que está referida en la parte orgánica, está referida al Poder Legislativo. La otra parte que le sigue es la referida a todo lo que es lo relativo al Poder Ejecutivo. Y tenemos una tercera parte, la sección tercera que tiene la Constitución Nacional, relativa al Poder Judicial, donde tenemos un primer capítulo que está titulado como de la naturaleza y la duración, digamos, referida al Poder Judicial, que va del artículo 108 al artículo 105 de la Constitución Nacional. Y después también tenemos a continuación un segundo capítulo que está titulado como Atribuciones del Poder Judicial, que va del artículo 116 al 119 de la Constitución Nacional. Bueno, el artículo 108, para empezar a meternos un poco, digamos, en la materia, en el análisis, digamos, de la estructura que tiene el Poder Judicial en nuestro país, el artículo 108, que es el primer artículo de esta referida sección tercera, digamos, el primer capítulo de referido a la naturaleza y la duración que tiene el Poder Judicial. El artículo 108 dice lo siguiente: el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Bueno, del análisis de este artículo podemos ver que el único tribunal que es creado, establecido por la Constitución Nacional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los otros tribunales inferiores los crea y los suprime el Poder Legislativo. Esto conforme surge, digamos, de acá de la lectura del 108, donde dice que los demás tribunales inferiores los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Bueno, entonces, la Constitución crea y establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los otros tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán establecidas por una ley que surja del Congreso. Bueno, entonces uno de los primeros puntos que podemos resaltar entonces de esta estructura y organización que tiene el Poder Judicial es que la cabeza de este Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el plano jurisdiccional. Y esto, digamos, esta situación de la Corte Suprema de ser la cabeza del Poder Judicial solamente podría ser modificado a través de una reforma constitucional. Todo el resto de la arquitectura judicial referido, digamos, a cómo va a estar compuesto, cuáles son los tribunales inferiores que se crean, que se suprimen, todo lo que es el armado, digamos, del resto de la estructura del Poder Judicial, se deja en mano de una legislación inferior. Acá tenemos que ver actualmente, digamos, cómo se han presentado distintos proyectos de reforma judicial para crear o suprimir juzgados.
Ya durante el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner se había planteado el tema y actualmente está en todos los medios de comunicación, como es el proyecto, digamos, de reforma judicial que el presidente Alberto Fernández se encuentra próximo a remitir en el Congreso, donde pretende ampliar cierta cantidad de juzgados federales en la capital federal, lo cual de alguna manera ha generado mucho ruido político sobre los alcances o no, digamos, que puede llegar y las consecuencias que pueden llegar a tener este proyecto de reforma judicial que se está estudiando, se está analizando y se está terminando de armar por parte del Poder Ejecutivo para remitirlo al Congreso para su tratamiento. Bueno, este artículo 108, digamos, debemos compatibilizarlo con lo que dice el artículo 75, inciso 20 de la Constitución Nacional. Este artículo 75, inciso 20 de la Constitución Nacional dispone que es facultad del Congreso crear los tribunales inferiores. O sea que acá se complementan en el artículo 108, que dice, digamos, que todos los tribunales inferiores van a ser creados por una ley del Congreso, con el artículo 75, inciso 20, que dice que es facultad del Congreso crear los tribunales inferiores. Como es, bueno, entonces avanzando un poquito con la estructura que tiene y la organización que tiene el Poder Judicial, tenemos que tener presente entonces que en un principio el Poder Judicial de la Nación está en esta sección tercera a partir del artículo 108. Tenemos tres grandes órganos dentro del Poder Judicial establecidos por la Constitución Nacional. El primero de ellos es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, artículo 108 de la Constitución Nacional, que tiene a su cargo principalmente la función jurisdiccional, es decir, la función, digamos, de resolver aquellos conflictos particulares conforme, digamos, al derecho vigente, más o menos en lo que vimos en las clases anteriores, digamos, referidos a la función jurisdiccional. Después, el otro órgano que también es muy importante y que está establecido en la Constitución Nacional es el Consejo de la Magistratura. Este órgano está receptado, digamos, y está establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional, y a modo de referencia, digamos, podemos ir anticipando de que tiene a su cargo funciones administrativas del Poder Judicial de la Nación. Y por último, el otro órgano que también es muy importante es el denominado Jurado de Enjuiciamiento, que está en el artículo 115 de la Constitución Nacional. Estos dos órganos, digamos, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, lo veremos más adelante conforme vayamos avanzando en el desarrollo, digamos, del programa. Ahora nos vamos a enfocar principalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme viene establecido en nuestro programa, digamos, de estudio. El Poder Judicial en la Constitución. Bueno, entramos entonces a hablar un poco ahora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esta Corte Suprema de Justicia, como veníamos hablando, es el titular del Poder Judicial, es la cabeza, y es la cabeza, digamos, de este poder. Y es en tanto titular, digamos, es uno de los tres poderes políticos. O sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a titular del Poder Judicial, es uno de los tres poderes políticos. Tenemos que, a modo de referencia, el Poder Ejecutivo, digamos, que está a cargo de la presidencia de la Nación. Digamos, después tenemos el Poder Legislativo, digamos, que está compuesto por las dos cámaras, digamos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y tenemos el Poder Judicial de la Nación, que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, esta Corte es el último y máximo tribunal jurisdiccional que tenemos, digamos, en nuestro país. En consecuencia, es el que tiene la última palabra en materia de constitucionalidad. Por eso también se lo llama muchas veces máximo tribunal de garantías constitucionales. Por esta función jurisdiccional que tiene, aplicación del derecho a los casos concretos, y por ser el último y máximo tribunal, es el intérprete último que tiene la Constitución.
y en este sentido pasa a ser el último guardián de las garantías constitucionales y es el intérprete del orden jurídico. La Constitución Nacional se ha ocupado exclusivamente de esta regulación por la importancia que tiene, ¿no? Del rol que tiene, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a estas funciones que hemos hablado recién, refería a ser el último control y el último control y el máximo guardián, digamos, de las garantías constitucionales.